a grados Fahrenheit. Nuestra temperatura, nuestros datos son hasta ahora los siguientes. Tenemos, ¿no es cierto?, la temperatura inicial del cuerpo humano, la normal, veámoslo así, que sería 37 grados Celsius y la temperatura final 39 grados Celsius. Nos dicen que la masa del cuerpo realizado son 80 kilogramos y la podemos asimilar como que fuese agua. Por lo tanto, el calor específico del agua, que lo tenemos acá, es 4.186 joules partido por kilogramo de agua. Letra A. Aplicamos entonces la fórmula directa como temperatura. Entonces, la primera temperatura, ¿no es cierto?, vamos a convertir a Fahrenheit, ¿listo?, multiplicando por 9 quintos, 9 quintos, mi temperatura en Celsius, que sería 37, la primera, más 42. Eso me da un valor de 102,2, ¿no es cierto? 102,2 grados Fahrenheit. Recuerden que la escala Fahrenheit siempre es alta, tiene que dar un valor siempre mucho mayor que 100. Esa es la de 39, ¿no? Sí, esa es la de 39. Perdón, 98 más 6, gracias. 98 más 6. 98. ¿Por qué no me acostumbro que perdí mi calculadora? Entonces, ahora vamos a calcular la segunda. La temperatura final en grados Fahrenheit. La misma fórmula, 9 quintos, 39 más 32. Vamos a aplicar la fórmula que carga. Entonces serían 32, lo podemos meter toda la misma ecuación, ¿no es cierto? 32 más 39 por 9 dividido por 5. Gracias, 102,8. Sí. Ahí ya. Listo, tenemos la respuesta. Letra B. ¿Cuánto calor se requirió para elevar su temperatura a esa cantidad? O sea, lo que me están preguntando es cuánta energía fue necesaria inyectarle al cuerpo para que subiera de 37 a 39. Nuevamente, ¿nos interesan las temperaturas o nos interesa el delta T? El delta T. Ese es el valor que nos interesa. La fórmula nos lo está diciendo. La masa ya la tenemos, 80 kilos. El calor específico lo vamos a mirar como el agua. El que me interesa es el delta T. El 2, ¿no? El 2. Sí. Sí, exactamente. Entonces, delta T sería, ¿no es cierto?, la temperatura final, siempre menos la original por la inicial como gran dicho. Sería entonces, exactamente, voy para la compañera, 39 menos 37, ¿no es cierto? Entonces mi delta T son 2 grados. Solamente vamos a aumentar, ¿no es cierto?, la temperatura del sistema, en este caso sería el cuerpo humano, en 2 grados. Por lo tanto, fijémonos, la variación de energía que es necesaria instalar al sistema, en este caso sería la masa del cuerpo, el hombre, por el calor específico, que lo vamos a asimilar como el agua, por el delta T. La masa siempre tiene que estar en kilogramos. ¿Por qué? Para que nos coincidan, ¿no es cierto?, con las unidades joule partido por kilogramo grados Celsius. Entonces, la masa, en este caso son 80 kilogramos. Por el calor específico del agua, 4.186 joule partido por kilogramos grados Celsius. Por esto lo estoy haciendo ahora, chicos, la prueba no es necesaria. No es necesario. Están correctas las unidades no están de más. Por el delta T. El resultado final siempre tiene que estar con la unidad. Delta T, como la compañera, ¿no es cierto? 2 grados Celsius. Se me cancelan las unidades. Grados Celsius, kilogramos, el resultado me va a caer la cantidad de energía calórica. Fíjense, si yo meto todo eso en la calculadora, me da un valor de 669.760, ¿está bien? 80 por 4.186 por 2. 669.760. 169.760. Si esto lo paso a la notación científica, por la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, es aproximadamente 0,67
megajoule. Megajoule. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este resultado, chicos? ¿Qué pasa? Por ejemplo, fíjense que ese número tal vez no les dice nada, pero todos aquí, estoy seguro, que todos hemos tenido fiebre alguna vez en la vida. Yo fui muy enfermizo de chico. ¿Qué le pasa a uno cuando tiene 5 días de fiebre? Baja de peso. Baja de peso y lo quedan los huesos. Por eso. Porque para subir 2 grados, el cuerpo humano necesita quemar 669.760 joules. Somos una pila. Constantemente nos estamos quemando. Cuando tenemos fiebre 8 horas al día, 10 horas al día, estamos constantemente quemando energía. Por eso el enfermo hay que volver a alimentarnos, a los ojos, a los blancos, a que recuperen la energía. Estamos quemando sin hacer nada. Estamos en posición horizontal en la cama y estamos quemando energía. Con este ejemplo, chiquillos, va quedando más claro lo que significa, ¿sí? ¿De dónde viene el calor? La diferencia del calor. Entonces, en este caso, ¿cuál sería nuestro sistema? El sistema sería el cuerpo humano, la persona como tal. Entonces, ¿cuál sería, ¿no es cierto?, la diferencia de temperatura? O la gente que hizo el aumento de temperatura sería la fiebre. ¿Cuál es nuestro delta T? Como la compañía a 2 grados Celsius, que es lo que nos importa. La masa del cuerpo, ¿no es cierto?, viene dada por el enunciado. Nos dicen que lo asimilemos como si fuésemos agua. En realidad somos 70% agua, 75% agua, así que no es tan descabellado lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, fíjense la cantidad de energía que estamos quemando. ¿Ya? Vamos a la letra C. Esto se lo voy a decir yo porque lo pedí la semana pasada. La letra C es una conversión de energía, chiquillos. Simplemente una conversión de energía. Entonces vamos a utilizar, ¿cierto?, la regla de 3. Vamos a la regla de 3. ¿Qué nos dice la regla de 3? En este caso, ¿no es cierto?, vamos a colocar, lo están pidiendo por calcular, letra C. ¿A cuántas, fíjense, a cuántas calorías con mayúsculas? Acuérdense que las calorías, si ustedes repasan la clase pasada, yo les dije que las calorías con mayúsculas, ¿sí?, equivalen a 1000 calorías chiquititas. Es como gramos, kilogramos. Esa es la equivalencia. ¿Ya? Entonces, la equivalencia es la siguiente. La regla es la siguiente. Aquí vamos a colocar los kilojoules, aquí vamos a colocar las kilocalorías. O calorías grandes, si quieren ver. O calorías. Ya. La conversión es la siguiente. Un kilojoule equivale a 0,239 kilocalorías. Kilocalorías, o lo que es equivalente a una caloría con mayúscula. Por lo tanto, nuestro resultado, ¿no es cierto?, ahora lo tenemos que pasar, este resultado que nos dio acá, está en joule, lo tenemos que pasar ahora a kilojoule. ¿Cómo lo pasamos a kilojoule? ¿Cómo trabajamos eso? ¿Se acuerdan los prefijos? ¿Lo vimos en la primera clase? Sí. Ya, ¿cómo pasamos a kilo? ¿Qué hacemos con esta coma que está acá? ¿Hacia dónde? Hacia la ¿Cuánto espacio? 1, 2, 5 kilogramos. ¿Cuánto equivale? Un kilogramo de arroz. ¿Cuántos kilos de? 1000. 3 espacios. 1, 2, 3. Por lo tanto, nuestro resultado, si lo convertimos a kilojoules, serían 669,76 kilojoules. Y eso lo vamos a convertir a kilocalorías, kilocalorías con mayúsculas, como quieran ver. Regla de 3 directa, ya lo vimos, el principio de unidad 1, vamos a hacer una multiplicación cruzada, ¿no es cierto? Y nos da un valor de 160 kilocalorías. Verifiquemos. 669, 669,76, 269, exactamente, 160,0. No sé.
Ah, ¿verdad? ¿Cómo sacó el. O lo que es equivalente a la cantidad como año. No sé cómo sacó el de abajo. El que va después de. Profe, disculpe, ¿Sí? el 0,239, ¿de dónde salió? Eso lo vimos la clase pasada, lo vimos en la equivalencia. Déjenme volver. Ah, ya. ¿Dónde está el 0,239? ¿Dónde está? ¿Dónde está el 0,239? No me acuerdo. Po. Ah, ya. Ah, ahí está. Fíjate. Ya, ¿Lo bajaste? ya lo encontré. ¿Sí? ¿Lo viste? Fíjate, la conversión que vimos la semana pasada es al revés. Nos daban, ¿no es cierto? Nos decían que una kilocaloría equivale a 4.186 joules. Ya. Ya. Esta es la conversión, pero ahora al revés. Ahora nos dicen que 1 kilojoule o 1000 joules, ¿ya? Ahora se invirtió la conversión. Es una equivalencia. Ya. ¿Ya? Las dos son lo mismo. Solo con la regla de 3 simple. Solo con la regla de 3. Esa es la misma que esta, solo que esto te sirve para calcular desde kilojoule a calorías o kilocalorías como quieras ver. Ya. ¿Ya? Pero las dos, de hecho las voy a colocar las dos en el formulario, ¿ya? Pero son equivalentes. Son equivalentes. Si trabajas con esa, tienes que llegar también a este mismo resultado. Ya. Si trabajas con esta, tienes que llegar al mismo resultado. Yo tengo una duda Dígame, con ya. el de acá, con el D. Vence la. Con el D. ¿Ah? Ya, llegué hasta el calor, hasta la variación de calor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo lo sacó el 0,67? Ah, no, eso lo convertí como para mostrarles que es un valor grande, es un mega joule. Ah, ya. Lo que hice fue aplicar el tema de los prefijos. Tú agarras la coma y la corres 6 espacios. Y donde te quede, ese es tu resultado, pero con prefijo. Entonces, tu coma está acá. Corres 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,669. Ah, ya. Yo lo redondeé a 0,67. Mira yo. Ese resultado igual lo redondeó. 160. No, él lo subió a calcular. ¿Alguien vale 158? ¿Haciendo esto? 669,76 multiplicado por 0,239. 160,07. Sí. A ver. Ya, pero al cero. Ya, no, chiquillos, fíjense, quiero que volvamos al. Esto es súper importante lo que me va a pasar. Súper importante lo que me va a pasar. Una compañera de otro curso me reclamó que en la guía sumativa, en la prueba 1, yo no le había colocado el puntaje como los 4 puntos que vienen en el ejercicio final. Y pasó que ella, en los apuros, ¿no es cierto?, colocó, no sé, el resultado era 86,4. Y no colocó el 86 redondito, me parecía un 36, tampoco le colocó la coma. Ese tipo de cosas, como lo que le va a pasar al compañero, les puede pasar en la prueba. Entonces, ustedes tienen que poner la atención ahora, chicos. Ahora es lo que están haciendo. Tú ves lo que hiciste, preguntar, porque es ahora que te tienes que equivocar, no en la prueba. ¿Ya? Entonces, chiquillos, pongan la atención a su calculadora. Para empezar, tráiganla. Sí, pues, tráiganla, chiquillos, porque tienen que familiarizarse con la calculadora, si no van a llegar a la prueba. ¿Cómo es esto? Y al principio, obviamente, no tienen por qué saber usar la calculadora en el derecho, pero tienen que practicar lo que más puedan. ¿Ya? Entonces, chiquillos, fíjense cómo los desarrollos matemáticos no son extensos, son cortitos. Entonces, supongamos que este problema queda 3 puntos. Ya, aquí había 15 puntos de la prueba. Lo equivocamos en un cálculo, 5 puntos. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, y no tengo por dónde darle puntaje, porque si no le puedo regalar la nota, ¿puedo ayudar? Sí, ningún problema, pero no le puedo regalar la nota. Entonces, si ustedes se equivocan en meter el de la calculadora, ¿cómo justifico eso? ¿Ya? Entonces, chiquillos, familiarícense con el tema de los cálculos. ¿Ya?
Lo mismo, si por ejemplo, vuelvo al problema, si por ejemplo en un problema les da... Profesor, consulta. dígame. Por ejemplo, ahí cuando usted lo pasó de Mega Joe a Kilo Joe, ¿por qué yo 3 veces no me la más? Entonces voy a Porque el kilo, el kilo son 3. Ah, no, sí, porque son 1000. Ya, Sí, sí, ya, sí, lo ya. son. ¿Ya? Entonces, chiquillos, lo que quiero que entiendan es que más allá de memorizarse, acuérdense que yo siempre les digo, no hay que memorizarse cosas, hay que entenderlas. Esto va a venir en la prueba, lo va a venir en la prueba, lo va a venir en la prueba. Las conclusiones van a venir en la prueba. Va a haber un formulario nutrido con todo lo que ustedes necesitan. Ustedes tienen que entenderlo, entender lo que están haciendo. ¿Ya? Chiquillos, antes de pasar a la otra materia, que es un poquito más complicada, esto, antes de borrarlo. ¿Entendió? Sí. ¿Cómo rebaja? El problema de la persona con fiebre, ¿no? ¿Ah? Es eso mismo. En el fondo, ahora lo vamos a llegar a experimentos un poco más intensos. Entonces, fíjense cómo estamos pasando de propiedades estáticas, como la temperatura, ¿cierto?, a transferencia de calor. Esto es ¿ya? Transferencia de energía térmica. Ya. Chiquillos, vamos a pasar al problema con la definición, ¿no es cierto?, que se llama calorimetría. Fíjense. Sale para la casa, se lo voy a resumir, muy resumido. El calorímetro es un dispositivo que se utiliza para analizar sustancias y sólidos. Supongamos que si lo pudiésemos dibujar, un calorímetro es como una cámara cerrada que bajo condiciones controladas yo puedo, ¿no es cierto?, haciendo una simplificación muy burda, ¿cierto?, una cámara hermética, en la cual yo puedo controlar la presión, la humedad, la temperatura. ¿Sí? Y yo puedo adentro, ¿no es cierto?, inyectarle lo que yo necesito: presión, temperatura, humedad. Y puedo colocar adentro sustancias, por ejemplo, una barra de oro, estoy diciendo, o un lingote de cobre, ¿ya? O un mineral X. Y yo lo meto y lo lleno de agua, por decir algo. Lo lleno completamente de agua. El calorímetro lo que me permite es que bajo condiciones controladas yo le puedo inyectar calor y ver cómo se comporta el traspaso de energía térmica entre mi sólido y el líquido. ¿Sí? Como un cooler. Supongamos que es como un cooler. Herméticamente yo puedo colocar las sustancias que yo quiera y analizar. ¿Analizar qué? Cómo es su comportamiento ante la transferencia de energía térmica. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Eso se llama, el problema de prueba, chicos, nos va a aparecer, se llama calorímetro. Anoten, calorímetro, porque es un dispositivo, ¿cierto?, que sirve para estudiar, ¿cierto?, el comportamiento térmico de los cuerpos con distintas sustancias. Entonces, ya tenemos, fíjense cómo ya vamos representando problemas. Ya tenemos problemas de conversión de temperatura. Ya la semana pasada lo vimos. Ya tenemos un problema de variación de volumen, variación lineal y variación de área. No podemos calcular, ¿no es cierto?, variación de energía térmica, lo que acabamos de hacer. Y ahora le agregamos otro tipo de problema, que va a ser el calorímetro. El calorímetro se basa en una pura ecuación, que es esa que está. Ahora voy a colocar acá para trabajar. ¿Cuál es el principio del calorímetro? ¿Cuál es el principio del calorímetro? Es el siguiente: vamos a tener un cuerpo que va a absorber calor y vamos a tener un cuerpo caliente que lo va a ceder, que lo va a entregar. Siempre el calor va del cuerpo más caliente al más helado. En este caso, ¿no es cierto?, siempre que tengamos el cuerpo más helado, lo vamos a colocar al lado izquierdo de la ecuación, más frío. Y el cuerpo más caliente lo vamos a colocar en el lado derecho de la ecuación.
Este negativo que está acá es necesario. Tiene una explicación matemática y una explicación física. La explicación física, en sencillo, es que está cediendo calor. Es que está perdiendo calor. Está entregando calor. ¿Sí? Ojo, a veces puede ser el sólido, a veces puede ser el líquido. No hay una regla fija. Acuérdense que esto es un dispositivo de experimentación. ¿Ya? Entonces, el cuerpo caliente lo vamos a colocar al lado de la ecuación y el negativo, ¿no es cierto?, nos va a indicar que ese cuerpo está cediendo el calor que tiene acumulado. Veamos un ejemplo. ¿Para qué nos sirve el calorímetro? Lo mismo, vamos a utilizar la misma fórmula. ¿Cuál es la fórmula del calor? C por delta. Ya. Entonces, fíjense, veamos, ¿no es cierto?, qué es lo que nos están pidiendo en el problema. Nos dice que un lingote de 200 gramos de masa tiene un calor específico igual a 402 kilogramos de grado Celsius. Esa es la unidad de trabajo con la que calculamos y trabajamos en la física. Y se encuentra a una temperatura de 95 grados Celsius, el cual es colocado en una taza de espuma de poliestireno, calorímetro, que contiene 400 gramos de agua a 18 grados Celsius. Considerando que no hay pérdida de energía por disipación en el exterior, o sea que está sellado, en una ecuación perfecta, calcule la temperatura de equilibrio que alcanzará el sistema. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este problema? Vamos a introducir un lingote que está a 95 grados Celsius. Y lo vamos a sumergir en agua que está a 18 grados Celsius. En algún punto del tiempo, el sistema va a alcanzar la temperatura de equilibrio. Por lo que veíamos en la clase pasada, después del equilibrio térmico, dos cuerpos de distinta temperatura con contacto térmico, se va a producir un traspaso de energía térmica. Y en algún punto, como es el ejemplo del hielo sobre el café, en algún punto ese sistema va a alcanzar la misma temperatura. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. En este caso, por los datos que me están entregando, ¿dónde iría el lingote? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Tomen su punto más. ¿Cuáles son los cuerpos en el fondo que estamos estudiando? Son dos. Uno es el lingote y el otro Derecho. el agua. El agua. Ya. La temperatura original del agua, ¿cuánto es? 18. Ya. Y la temperatura original del lingote, ¿cuánto es? 95. Por lo tanto, el lingote va a estar en el lado Derecho. muy bien, derecho. ¿Cierto? Va a ser el cuerpo que va a entregar calor. ¿Sí? Listo. Esta es la clave. Entonces, fíjense, vamos a anotar los datos paso a paso. Tenemos que el lingote, ¿no es cierto?, tiene una masa de 200 gramos. No nos sirve en gramos. La tenemos que pasar a kilogramos. Entonces, 200 gramos es equivalente a 0,2 kilogramos. Convertimos en kilogramos, la dividimos por 1000. Luego, nos dicen que tiene un calor específico, ¿no es cierto? Minúsculo. Un calor específico de 400 joules por kilogramo. Y se encuentra a una temperatura, ¿no es cierto?, a una temperatura de 95 grados Celsius. Vamos a anotarla por mí de pasar. En el otro lado, vamos a tener el agua, ¿no es cierto? Ya. Fíjense, masa del agua, el cual va a estar, ¿no es cierto?, sumergido en líquido. La masa del agua son 18 grados. no, pues hijo, la masa. 400 gramos. 400 gramos, que es equivalente a 0,4 kilogramos. Y esa masa de agua está a una temperatura inicial de 18. Su calor específico, ya lo sabemos, es 4186 kilogramos. Fíjense, fíjense. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que el cuerpo caliente va a ser el lingote. Por lo tanto, cuando se sumerjan en este estado ideal, en el calorímetro, esta temperatura va a ser la final o la de equilibrio. ¿Va a ser mayor o menor que la de equilibrio? Mayor que la de equilibrio.
mayor que el equilibrio. Por lo tanto, va a ser la temperatura inicial. Muy bien. Muy bien. ¿No es cierto? Por lo tanto, nuestra incógnita acá, ¿no es cierto?, sería la temperatura final, que es la temperatura de... Eso es lo que no sabemos. Eso es lo que vamos a calcular. Vamos a calcular cuál es la temperatura en la que ambos cuerpos alcanzan el equilibrio térmico. Por lo tanto, por el otro lado, ¿no es cierto?, la temperatura de equilibrio no la conocemos para el agua, pero sabemos que va a tener que ser mayor, ¿no es cierto?, que la del agua, porque va a absorber el calor que le va a entregar el lingote. Y aplicamos nuestra ecuación de calorimetría. A ver, ¿cuál fue tu configuración? ¿Eso es la primera pregunta? Ya, espera. ¿Te imaginas el experimento? ¿Sí? Ya. Fíjate, entonces tenemos, ¿no es cierto?, nuestro calorimetro. Sabemos que ya tenemos dos sustancias que vamos a analizar. Por una parte tenemos el lingote. Nos dice el material. Nos dan un lingote. Ya, después voy a ver el valor del calor específico. Parece que no puede calcular. El lingote, ¿no es cierto?, que tenemos un metal. ¿No es cierto? Lo van a, antes de introducirlo, sabemos que está calentado, ¿ya? Tiene una temperatura de 95 grados Celsius. Y se va a sumergir en agua que ya sabemos que está a una temperatura inicial de 18. Fíjate, 95 versus 18. Es mucho. Ya. Vamos a seguir esto. Vamos a dejar que transcurra el tiempo. Y en algún punto se van a igualar estas temperaturas. Pero 95 grados va a bajar. Esa es la clave. Eso es lo que necesito que entiendan. La temperatura del lingote va a bajar y la del agua va a subir. Por lo tanto, no sabemos cuál es la temperatura de equilibrio. Y esa es nuestra incógnita. Lo voy a resolver de otra forma. Yo lo resolví de una forma que un alumno el año pasado me dijo que decía más fácil. Y puede que sea más fácil. Lo voy a hacer de la forma que mejor el alumno se lo entiende. Antes de pasar esta ecuación, lo voy a hacer por parte, por separado. Entonces, primero voy a calcular el calor que se debe, ¿no es cierto?, el lingote, y aparte voy a calcular el calor que absorbe el agua. Y después las voy a igualar. Vamos a hacer el camino un poquito más largo. ¿Ya? Entonces, esta sería nuestra ecuación 3. Nuestra ecuación 1 va a ser el Q caliente. Vamos a calcular cuánto calor está cediendo el lingote. ¿Cómo lo calculamos? Nuestra fórmula del calor. Entonces, sería masa del lingote, el calor específico del lingote, por su delta de temperatura correspondiente. ¿Cuál es la masa del lingote? Ya la tenemos ordenadita ahí al lado. 0,2. 0,2 kilómetros. Por ahora le voy a dar una caloría. El calor específico del lingote, 400 joules por kilogramo grado Celsius por su delta T. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que la temperatura final, ¿no es cierto?, la temperatura de equilibrio, nosotros no la conocemos, pero es menor. Es menor. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Hay dos formas de resolver. Acuérdense que por fórmula tenemos un negativo. Ese negativo no lo podemos olvidar. Por ahora voy a decir esto. Fíjense. Voy a seguir, voy a anotar el Q. ¿Qué? Por lo tanto, fíjense, la temperatura final, lo voy a anotar por una, la temperatura final para el lingote, ¿no es cierto?, es la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Te lo voy a porque va a bajar. Por lo tanto, sería la temperatura de equilibrio menos los 95 grados Celsius. ¿Hasta ahí estamos bien? Fíjate, matemáticamente, ¿no es cierto? Matemáticamente, esta expresión, todavía no la vamos a calcular, es esta. Pero la fórmula de calorimetría me pide agregarle un menos. Por lo tanto, vamos a multiplicar a ambos lados por un menos 1. Nos aparece un menos acá y un menos 1. Para respetar la ecuación, ¿cierto? Este menos
este negativo me va a transformar en paréntesis de ahí. Con la regla de los signos, menos por menos, vamos a tratar de. Voy a hacer este cálculo aquí, me da 400, serían 880, ¿no es cierto? O sea, aquí me da 80. 80 yo Celsius por menos por menos, menos por más, y esta es mi menos un caliente que lo vamos a llamar a eso es igual. Aquí. Entonces tenemos la primera ecuación lista, que es esta. Ahora vamos a calcular aparte la segunda ecuación, que es la del agua, con otro color. Entonces, el Q frío, que vendría siendo el calor del agua, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo frío lo vamos a calcular con la misma forma. La masa del agua, el calor específico del agua, por su temperatura respectiva. La masa del agua, ya tenemos separada el dato. La masa del agua son 0,4. 0,4 kilogramos por el calor específico del agua, que son 4186, por su variación de temperatura. Pero aquí nosotros ya sabemos que la temperatura de equilibrio, que es la final, tiene que ser mayor que la original. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Entonces, sería la temperatura de equilibrio menos 18. ¿Sí? Vamos a hacer este cálculo. 4186 por 0,4. Estoy verificando en la calculadora. Lo puedo tocar. 1674,4. Eso me da a mí. 1674,4. Temperatura de equilibrio menos 18. Fíjate. Calculamos por separado, ¿cierto?, el calor que va a absorber el agua y el calor que va a ceder el lingote. Y ahora la vamos a igualar. Aquí, para calcular esta temperatura de equilibrio. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, volviendo a la ecuación 3, tenemos lo siguiente. En el lado izquierdo vamos a tener el Q frío, lo que nos acaba de dar acá, 2664, 4 por temperatura de equilibrio, menos 18 grados Celsius, es igual a menos el Q caliente, lo que se dio el lingote. ¿Y cuánto se dio el lingote? Toda esta expresión, 80 por 95 menos la temperatura de equilibrio. Esta es nuestra incógnita. Por lo tanto, matemáticamente, yo tengo que trabajar esto de tal manera que yo despeje este valor. Tengo dos caminos y llego a este punto. Llegado a este punto, puedo hacer la multiplicación hacia adentro. O puedo pasar, fíjense, tengo acá un término y acá otro término. Puedo pasar el 80 dividiendo. A mí me acomoda más eso, pero no es el único camino. Si a ustedes le acomoda hacer la multiplicación hacia adentro y después hacer la recta, pueden hacerlo así. A mí me acomoda pasar este 80 que está multiplicando, dividiendo. Y se genera ahí uno. Yo lo voy a hacer así. Por lo tanto, tengo 1674,4 dividido en 80. Me da 20,93. 20,93, ¿no es cierto? Si divido a ambos lados por 80. Va a ser 80 dividiendo. Y me da 20,93 por mi temperatura de equilibrio menos 18 es igual a 95 menos mi temperatura de equilibrio. Ahora obligatoriamente tengo que hacer una multiplicación hacia el lado. Voy a tener 20,93 de equilibrio menos 20,93 por 18, 376,74. 376,74 es igual a 95 menos mi temperatura de equilibrio. Por lo tanto, mi incógnita
significa que está con negativo, va a pasar para el otro lado con, y este que está con negativo va a pasar por el otro lado con, se intercambia. Por lo tanto, voy a tener 20 menos 93 más 1 por la temperatura de equilibrio es igual a 95, 376, como quieran ver, 376,74 más 95. Sería 376,74 más 95 me da 471,74. 471,74. Del otro lado me da 21,93 por mi temperatura de equilibrio. El 21,93 que está multiplicando va a pasar para el otro lado. Dividido por 21,93. ¿Bien? 21,93. Sí. Por tanto, mi temperatura de equilibrio va a ser 71,74 dividido en 21,93. Chao, chao. 74 dividido en 21,93 me da 21,51 grados. 21,51 grados. Por lo tanto, fíjate, de este experimento, el lingote va a bajar de 95 hasta los 21,5. Y el agua va a subir De 18. de 18 a 21,5. Esa es la temperatura en la que ambos cuerpos alcanzan el equilibrio térmico. Chiquillos, como les digo, yo antes tenía una forma mucho más complicada de hacerlo. Y el año pasado un alumno me enseñó esta forma, que haciéndola por partes es más simple. No me sé otra forma más simple de explicarse. ¿Ya? Vamos por partes. ¿Cuál es la parte importante de esto? La parte importante, la parte clave, es entender cuál es el cuerpo que cede calor y cuál es el que absorbe el calor. ¿Cómo lo entendemos ahí? ¿Cómo lo detectamos? Del enunciado. Tenemos que, lo primero, la clave de chiquillos, es aislar los datos. Leemos el enunciado una vez. Probablemente no lo vamos a entender el tiempo. Lo leemos una segunda vez, pero ahora vamos sacándolo. Entonces, el enunciado, partíamos, ¿no es cierto?, con un lingote. Listo. M lingote. ¿Qué nos dice? Que tiene una masa de 200 gramos. La convierto al kilo. ¿Para qué dejo pasar tiempo? Los 200 gramos los paso automáticamente a kilo, 0,2 kilos. Luego, ¿qué nos dice? Que tiene un calor específico de 400. La anoto. Todavía no estoy haciendo ningún análisis, estoy traspasando los datos del enunciado, ¿no es cierto?, de manera ordenada. ¿Qué nos dicen? ¿No es cierto?, que está a una temperatura de 95 grados Celsius. Todavía no sé si le iniciaron la final, no importa, lo coloco, voy ordenando mis datos. Entonces, si le pudiéramos poner número, esta parte de acá, voy a colocar con números romanos, sería la primera. Sería la interpretación, la bajada de datos del enunciado. Luego, continuamos con el enunciado. Luego nos dicen, lo colocan dentro de una taza de poliestireno. El poliestireno es un material aislante. ¿Sí? Un polígono es un material aislante. Cuando estamos hablando de un problema de calorimetría, probablemente. Colocamos, ¿no es cierto?, nuestra masa de agua. ¿Cuánto nos dicen que son? 400 gramos. Nuevamente, no dejo pasar la oportunidad. Ya que estoy ordenando los números, automáticamente lo convierto en kilos. Lo divido por 1000. Corro la coma, 3 espacios para acá. 0,4 kilos. Me dicen que el calor específico del agua es 4186. En algunos libros sale 4190. 4 más, 4 menos, no vale tanto. ¿Ya? 4186 o 4190. Y luego nos dicen que su temperatura inicial, o sea, antes de entrar en contacto con el lingote, su temperatura es de 18 grados. Por lo tanto, aquí está la segunda clave. Aquí. Aquí es donde tengo que darme cuenta cuál es el cuerpo que va a estar en el lado izquierdo de la ecuación y cuál es el que está en el lado derecho. ¿Cómo lo detectamos? Por lo tanto, si sabemos que
que el lingote va a estar a 95 grados Celsius justo en el momento en que se va a introducir. Ese va a ser el cuerpo que va a ceder calor, va a perder calor, lo va a entregar al sistema. Por lo tanto, va a ir en el lado derecho, donde está el negativo. Por lo tanto, el agua va a ser el cuerpo frío, va a ser el que va a absorber el calor. Por lo tanto, su temperatura inicial va a tener que subir. En algún punto estos se van a tener que equilibrar. Entonces, el problema de calorimetría, entre otras cosas, nos sirve para calcular, ¿no es cierto?, cuál es la temperatura de equilibrio ante la cual, en condiciones controladas, dos cuerpos, en este caso el lingote y el agua, son capaces de encontrar su temperatura de equilibrio. Déjenme buscar un dato, a ver. Nos dicen que el lingote tiene 401 kilogramos grados Celsius. A ver si encontramos datos parecidos. Ya. Fíjense, ¿qué valor se le aproxima a 400? El cobre. ¿Cuál es el calor específico del cobre? De 87. Muy probablemente este lingote era una aleación de cobre. ¿Cómo? Profe, ¿de dónde salió ese más 0, ese más 1,0? Es este. No, ese. Aquí hay un 1. Ya. Cuando lo pasas por acá, es una vez Sumando. Como usted lo mandó para. Ya. Es como la X, cuando se llama el despeje de X. ¿Sí? Como si hubiera una X, si le comen. No, el otro. Adelante de acá hay un 1. ¿Sí? Por lo tanto, es como que yo hiciera lo siguiente. Acá tengo una vez la temperatura equivalente, que es mi incógnita, la paso por el otro lado con signo negativo, me daría 20.93 de equivalente, más una vez de equivalente. Que sería entonces 20.93 más 1, me da 21.93. ¿Se entendió o lo desarrolló? ¿Sí? Ya. No, está bien. Dale. Es un pasito más que falta. Lo que sucede, profe, es que cuando dice eso, no tiene la espalda. Ya, perfecto. No hay problema. No, está bien. Está. Entonces, ¿le sacaron foto? No. Ya. Entonces, fíjense. Ya, aquí quedamos. Entonces, fíjense. Esto es como cuando esto es un trabajo de una ecuación lineal de primer orden. En el fondo, esto es cuando nos ponían despeje la X, eso estamos haciendo, despejando la X. Por lo tanto, tenemos 20,93, nuestra X, que es nuestra temperatura de equilibrio, nuestro entorno. Vamos a tener entonces 20,93 de equilibrio más ¿sí? Dice 376 que está como negativo, pasa por otro lado con positivo. ¿Sí? Y ahí continuamos. 20,93 más 1 me da 21,93 de equivalente. Observa los sectores incógnitas. Esto me da 471,74. Paso el dividiendo el 21,93 y me da la temperatura. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿cómo yo podía saber que este problema estaba bien o no? Por ejemplo, si ya nos dimos cuenta que el lingote va a ceder calor y el agua la va a absorber, sí o sí nuestra temperatura de equilibrio tiene que ser mayor que 18 grados. Si nos hubiese dado resultado menor a 18, está mal el problema. ¿Se entiende, no es cierto? Porque por lógica, el agua tenía que subir su temperatura. ¿Se dan cuenta cómo también podemos comprobar los resultados chiquitos que entendemos lo que estamos calculando? ¿Ya? Ahora, le vuelvo a repetir, chicos, no sé otra forma más simple de explicarlo, ¿ya? Porque la otra, como yo lo hacía, es mucho más complicado. Pero esta me parece una forma ordenada. Entonces, volvamos al enunciado. El primer paso del número romano, la bajada de datos. ¿Sí? Ordenamos al tiro y dejamos al tiro los datos en la unidad que nos corresponde. ¿Sí? La masa en kilogramos. El calor específico siempre en kilogramos de 2 Celsius. La variación de temperatura siempre la vamos a trabajar en grados Celsius. Luego, identificamos, ¿no es cierto? Identificamos con número romano, voy a colocar acá. ¿Cuál era nuestro cuerpo que iba a hacer el calor y cuál era el que lo iba a absorber? Ahora sí, exactamente. Ese es el segundo paso.
Para mí, aquí está lo más importante. Porque ahí me estoy dando cuenta de cómo hacer el proceso físico. Entiendo que el bigote va a bajar su temperatura y el agua tiene que subir. No sé hasta dónde, pero en algún punto se va a encontrar. Tercer paso, presentar la ecuación. Por eso le puse 3, 1 y 2. Vamos a partir por acá. El tercer paso sería, ¿no es cierto?, comenzar a trabajar por separado el Q caliente y el Q frío. El Q del cuerpo que va a entregar calor y el que lo va a absorber. Y el quinto paso sería resolver la ecuación de calorimetría. ¿Sí? Chiquillos, este también es un problema de acuerdo. Les va a aparecer también. En la ayudantía lo vamos a trabajar. ¿Ya? Es muy mecánico esto, muy parecido a lo que vamos a hacer. ¿Qué se puede hacer con el problema de calorimetría? Fíjense, podemos calcular la masa del cuerpo, el cambio específico o la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, de esta fórmula, de este tipo de problemas, podemos encontrar, nos pueden preguntar tres cosas, tres tipos de problemas. Nos pueden preguntar, encuentren la masa de un cierto objeto para una cierta temperatura, ¿no es cierto?, con un cierto calor específico que produce tal variación de energía. Nos pueden preguntar por el calor específico de un cierto material que no conocemos, lo estamos estudiando, que produce esta variación de energía. O como este ejemplo, que es el que acabamos de ver, que es cuál es la temperatura final de equilibrio en el que está. Pero el principio es el mismo. ¿Ya? Chiquillos, hasta aquí llegamos hoy día. ¿Ya? Les vuelvo a decir, chiquillos, estudien clase a clase, no dejen pasar mucho tiempo. Joder, usted se lo digo sobre cero, usted me corrigió cuando fue el problema. ¿Ya? No, tenía la materia en el mismo cuaderno. ¿Ya? Entonces, chiquillos, pónganse las pilas, acuérdense que está el 30% de la nota. El promedio. ¿Ya? La otra semana, muy probable, va a haber ahí dos tiempos. ¿Ya? Vamos a alcanzar a ver, porque ustedes van adelantados, vamos a alcanzar a ver esta materia. Por lo tanto, ínquenle la materia hasta acá. La clase que vamos a ver la otra semana no la vamos a ver en el tiempo. ¿La próxima? ¿Sí? Pero así va a estar. Sí. Entonces, ya no tenemos más tiempo para... Mira, en otro curso me estaban reclamando que faltan horas. No puedo darme el lujo de no pasarle materia, muchachos. De verdad que faltan horas. Entonces, hasta la ayudantía, la primera ayudantía por lo menos, es que me aprueban las dos, porque no sé todavía si me van a aprobar, si tengo que hablar con el director, entraría hasta acá. Hasta la ayudantía. ¿Ya? Entonces, pasen la materia limpio. Háganse un formulario, chiquillos, con toda esta materia. Fíjense, ya les dije, estoy adelantando arriba, les dije más o menos por un los tipos de problemas. Tenemos conversión de temperatura. Como la semana pasada, tenemos variación lineal de un sólido por dilatación de calor, variación diaria por calor, variación volumétrica por calor. Ahí tenemos cuatro problemas. Sí. En la prueba, ¿van a venir esta tabla? ¿O la va a poner o tenemos que aprender? Solamente va a venir del problema que estamos analizando. Claro, sí. El calor específico va a venir para el problema que estamos estudiando. Ya. No sé. No sé. No me lo dice a mí, pues lo tiene que saber. Yo voy a pedir dos. No necesariamente. No se puede, ahí habría que preguntarle a él. Sí, porque voy a pedir dos. Ahora, que probablemente a él va a pedir dos, tal vez a él la pruebe una. No lo sé. ¿Cómo que yo No lo sé. Es que yo no puedo hablar por él.